Crujido. Tokyo Ghoul. Recuerdo que vi esta serie nada más centrado en el mundo del anime y de primeras no me gustó, así que la dejé. Pero luego la volví a ver y le di una nueva oportunidad y me la terminé en tan solo un día. Aún así, por ser joven e inexperto, me encontré con que no había notado las fallas más evidentes de la misma serie y a la hora de ir a buscar información sobre ella en internet, hallé dos polos no muy buenos. Obviamente, el clásico morro básico que se tronaba los dedos y decía OISHT 1000-7 cada 2 segundos, y el pseudo intelectual que decía que toda la serie era una basura y apelaba al antiguo término Aconimus Pocus Ocus, del latín el manga es mejor. Pese a eso, me di cuenta que más allá de la crítica, lo único que quería en aquel entonces era un amigo. Pero además, una novia. Pero también dar mi más sincera opinión, así que un par de años tarde, esto es, qué buena fue Tokyo Ghoul. Para hacer este video decidí leer el manga para ver si genuinamente era mejor, y sí, al menos en su segunda temporada, ya que como todos sabrán, y si no, recomiendo encarecidamente este video, el anime se creó como un shonen y el manga como un seinen. Estos siendo géneros distintos donde su fuerte se encuentra en opuestos, y si bien he llegado a ser muy crítico con el impacto de los finales en otros videos, creo que es importante crear una distinción total entre la primera y la segunda temporada. Ya que la primera está a la altura y ya sea más o menos fiel al manga, cabe resaltar que tiene cosas mejores aún sobre este. Por ejemplo, en la forma en que plantea sus elementos desde el principio, como la aparición de los inspectores, de Jason o de la familia de Hinami, la cronología de los eventos también, con la trama del gourmet antes que la muerte de Ryoko, para que hubiese más construcción y así pudiese sentirse más. ¿Y cómo se sintió? O simplemente varias escenas que, apoyadas en su dirección, supieron trasladar la esencia del manga, apoyándose en lo que de verdad creían útil. Por ejemplo, la escena de Amon y Kaneki, la cual se alarga y tiene más de dónde sacar con el impacto que esta toma, siendo un punto de partida más fuerte para la relación entre ellos dos y, oh por Dios, referencia bíblica sutil. Todas secuencias que se saben aprovechar y toman fuerza del medio en que se encuentran. Pero, como ya mencioné, no estoy aquí para hacer una simple comparativa entre el manga y anime, puesto que quiero hablar de este último sin dilación, y eso haré. La primera vez que vi esta serie fue hace años y por diversas razones yo era una persona muy diferente, era alguien cargado de ciertos prejuicios. Cosas que he cambiado con el tiempo, en la manera en la que puedo, pero para nada soy la persona que era en aquel entonces, y gracias a Dios no tenía Twitter. Pero sí recuerdo ver esta serie y pese a las peleas, a las escenas de gore y toda la epicidad, había momentos que se quedaban en mí por su contexto y su manera de llegarme. El odio es un concepto fuerte, no creo que debiese ser usado a la ligera, no creo haber llegado a odiar a ningún grupo o etnia, gracias a los dioses, pero estos sí son parte de la sociedad en la que vivo. Y ya sea por X o Y razón, mucha gente expresa su descontento hacia personas que no conoce solo por los grupos a los que estos pertenecen. Y no apunto a nadie en particular, no quiero que esto suene a un mensaje moralista, hablo desde mí mismo. En aquellos tiempos, en muchos de mis círculos, la homofobia o la xenofobia no eran algo extraño, y en cierto punto yo no me los cuestionaba. Pero esta serie cambió parte de eso. Tokyo Ghoul habla de una sociedad dividida, puede ser de muchas formas, humanos o ghouls, hombres o bestias, presas o cazadores, y si algo me encanta de esta serie es que sabe de lo que habla, porque ¿quién no ha visto la típica película u obra moralista que te muestra a un grupo que busca defender y, oh Dios, son la reencarnación de Cristo, si es que los tocan ponen la otra mejilla y te la chupan por si hace falta? Pero aquí no, aquí los ghouls dan miedo. Y esto es importante, porque en mi caso es fácil hablar de los prejuicios que aprendí y que en la práctica me fueron totalmente obsoletos. Pero ¿qué pasa si realmente hay individuos usando su posición para hacer daño? Y borra cualquier idea que tengas en la mente, porque no vengo a señalar buenos y malos, porque la serie jamás hizo eso. Los ghouls comen carne, son fuertes e imparables, son criaturas que provocan miedo en aquellos que comparten su mundo, pero pese a eso, nada jamás, y repito, jamás es tan fácil.
Hay una razón por la cual resalté el cambio en las tramas del gourmet y la familia de Hinami, y es porque tras esa trama hay mucho en juego. Vimos demasiada crueldad, demasiada muerte. El ver a un hombre actuar como un niño para un individuo a quien no le interesa si vive o muere es durísimo. Y sí, está la trama de Kirishima, con la cual sí, lloré, lo cual no es un gran logro. Pero en sí, ¿qué sacamos de ella? ¿Que hay humanos y ghouls dispuestos a morir los unos por los otros? Sí, pero él era un asesino y ella se resignó a la idea de que matara sin más, y era egoísta incluso. Él seguiría haciendo daño de no haber tenido la intervención de Kaneki. ¿Es que acaso tiene que pasar todo esto para que un ghoul no haga daño? Pero luego está esta trama, donde vemos simplemente a una madre y a su hija vivir en paz. Y de nuevo ahí está, comiendo carne, porque no hay que olvidar que son. Pero pese al impacto visual de esto, es Hinami. Es una niña que añora volver a ver a su padre y quiere aprender a leer. Es muy humana. Ella y sus padres solo querían vivir en paz, pero en el momento en que son descubiertas, no hay últimas palabras y de nuevo estamos perdidos. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el punto? ¿Esto es lo que se gana un ghoul por no querer formar parte de este ciclo de violencia? ¿Por no saber defenderse? ¿Acaso el mundo realmente es comer y ser comidos? Así llegamos al punto de quiebre de la serie, el momento en que ambos mundos chocan y todos nuestros conflictos, todas nuestras preguntas se reflejan en el personaje que hasta ahora nos ha acompañado. Estas escenas que se intercalan de manera increíble son impresionantes porque pese a lo oscuro que es la serie, esta realmente cree en lo que dice. Verán, lo que vemos es un enfrentamiento muy simple, dos individuos son ghoul, dos son humanos, pero solo dos de ellos se guían por el odio, y esto se refleja en ambas batallas. La primera empieza con Amon siendo atacado, pero pese al peligro que pueda presentar, se ve clemente ante su oponente, traficando rimas, ya que este es débil. Y esto es importante porque la verdadera misericordia que dibuja la serie no se refleja en no odiar a nuestros superiores, sino en tener la fuerza para no pisotear a quienes están debajo de nosotros. Y la serie decidió reflejar esto en el caso de los ghouls como una adicción, como algo natural de nosotros mismos, algo inherente del ser humano, algo que para nada nos es ajeno. En un momento los papeles cambian y ahora es Kaneki quien tiene que evitar hacer daño y quien deja ir a su oponente, quien lucha consigo mismo, pero lo logra. Usa su fuerza, su verdadera fuerza para perdonar en lugar de herir. Mientras tanto, en la otra batalla, tras un acto inhumano, vemos como dos seres llenos de odio se enfrentan sin más. Ambos están dispuestos a asesinarse sin parpadear, y cuando Touka se ve indefensa, dice esto. ¡Yo antes era como tú! Y lo entiendes, Dios, ¿cómo lo entiendes? Entiendes su dolor, su sufrimiento, y su pregunta, hasta día de hoy, se queda en mi mente. ¿Qué esperan que hagamos si no podemos vivir de otra forma? Luego, Hinami ataca y en el momento en que tiene la oportunidad de acabar con el asesino de sus padres, no lo hace, porque pese a lo que nos han dicho hasta ahora, no siempre es así, no siempre se quiere matar, y esto refleja el egoísmo de los demás personajes, de Touka en particular, quien causó mucho más daño diciéndose a sí misma que lo que hacía, lo hacía por ella, pero al final del día es una niña que solo está triste y quiere a sus padres. Ah, ya está. El mal fue destruido, ¿verdad? De tocarnos. ¿Te parece tan horrible? No. Esta escena nos muestra que, a pesar de todo, sí hay un cambio. Y sé que el optimismo no está muy de moda en estos días, pero ver cómo un acto de odio dejó a todos más vacíos y un acto de clemencia cambió a alguien para toda la vida, es algo que a mí me llegó.
Es que para mí de eso siempre se trató Tokyo Ghoul, de la idea del cambio. La sociedad está rota, sí, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el punto? ¿Acaso todo ya está decidido? La serie habla de cómo muchas de las cosas en las que creemos están mal, que aquellos que pudieron enseñarnos estaban equivocados, y que aún en sus peores facetas, el mundo se mide en grises. Aquellos que parecen ser los peores referentes de cualquier extremo no son más que el subproducto de un sistema que los ha dañado hasta el punto en que ellos mismos hicieron daño. Y no, el hecho de que te hagan daño no justifica el daño que puedas hacer a los demás, pero siempre hay más. Hay dolor, siempre hay una historia, una razón. Joder, que hasta este desgraciado era buen padre. Bien, me quedé recopado el título. Luego de esto viene la trama del Augiri y todo lo que creíamos cambia. Pero los simbolismos siguen ahí. Desde ambos lados, desde ambos extremos, hay demasiado poder. Las cosas en que creemos no son algo simple, son algo enorme y tienen demasiado poder y pueden hacernos mucho daño. Este es otro momento icónico porque plantea una duda real. ¿Vale la pena no hacer nada? ¿Vale la pena simplemente quedarse estático y elegir que el mundo nos pase por encima para probar que somos mejores? ¿Que no hay necesidad de hacer daño? Pero, ¿qué pasa con los que dependen de nosotros? ¿Qué pasa con aquellos que nos necesitan? Aquellos por quienes si no hacemos nada solo sufrirán. Y esto se refleja en Kaneki, el único entre dos mundos, aquel que había tratado de hacer el bien, el que jamás había hecho daño si no era para salvar a alguien. Es increíble el simbolismo y la reflexión que puede salir de esta escena, ya que literalmente una parte de él tiene que morir para que pueda proteger a quienes ama. O al menos eso es lo que él cree. Así, esta escena es durísima porque se pierde el único faro de luz. Si antes pudimos creer en medios que no fueran la violencia, ahora eso se terminó. Y sí, tal vez estoy siendo un poco serio, ya que la serie a veces peca un poco de pero mirá qué pijudo que es Kaneki con sus uñas negras y el pelo blanco, ¡fua! Pero sigue ahí ese tono agrio cuando al final vemos a este psicópata que tanto pudimos odiar llorar como un niño. Sí está malísima la segunda temporada. ¿Pero a qué se debe? De alguna manera, asumo yo, esta sinergia tan curiosa que había mantenido ambos géneros del manga y el anime se terminó rompiendo al no encontrar una forma de unirlas bien. Así, mucho de lo que hizo tan buena la primera temporada se termina perdiendo en esta segunda, no sabiendo manejar los elementos que tenía, por ejemplo, la sucesión de eventos. Mientras que en la anterior sabía reorganizar su cronología para mejorar el impacto de algunos sucesos, aquí reinventa la gran mayoría de estos, haciendo que las conclusiones sean atropelladas y los elementos obsoletos. Literalmente este man no vuelve a aparecer nunca más. ¿Para qué pomo lo pusieron? Pero no solo eso, también el cambio más evidente, el de Kaneki, es uno gigantesco, ya que él pasa a formar parte del Augiri, cosa que no tendría nada de malo si tuviera una especie de explicación, la cual no tiene. Solo va con ellos, pero poco vemos de su evolución, trato o utilidad para con los mismos. No lo vemos utilizarlos a su favor ni nada parecido, y tampoco es que tenga una resolución, en un momento solo se va, y lo que hasta hace una temporada era el ente más poderoso de Japón se vuelve algo imperceptible. Así, lo poco que toman del manga a veces son escenas climáticas que sin la construcción total desencajan terriblemente. Y ya saben lo que siempre les digo, no se olviden de la construcción, esto es muy importante. ¿No? Y esto carece de importancia respecto a lo que yo considero primordial en la serie y que se perdió tanto. Todo lo que hablaba de la sociedad y los conflictos entre ambas especies, la crítica social, la lucha de los individuos, la profundización en sus dilemas internos, nada de eso queda. ¿Tienen idea de lo increíble que era el personaje de Yuzo en el manga? ¿Lo saben? Dijiste que no hablaríais del manga, po weón. Bueno, ya, voz chilena astral, la serie. Pese a todo, algo queda. Llegados al final, ignorando de sobremanera la absoluta falta de construcción en todos los escenarios que se ponen en juego, la situación sabe calar por su propio peso. El capítulo del testamento está ahí, pero no solo eso, también se toma el tiempo de crear interacciones que no son tan buenas, pero que le dan un toque más drástico a la resolución que tiene todo.
para luego cambiar lo que hizo el manga y dejarlo a interpretación. Y no es el mejor recurso del mundo, pero en ese momento bastó. Recuerdo ver el final y quedar impactado. Ver cómo Kaneki deja todo de lado para cargar a su amigo entre medio de un montón de personas que probablemente quisieran verlo muerto. A Hide, un personaje trágico que él había olvidado cruelmente. Era una imagen impactante. Podía significar un quiebre en cómo todos veían las cosas, y no partía de un acto de violencia, partía de un acto de amor. Pudo ser mejor. Yo no tengo una verdad absoluta. Tengo creencias y orientaciones, tengo miedos y ambiciones, pero ante todo, creo. Y esto puede sonar a inocencia o falta de madurez, y para nada quiero dar a entender que soy alguien que entiende todo, pero cada vez que la sociedad ha entendido que la violencia o el odio es la respuesta, ha caído o se ha perjudicado a sí misma, sea hace años con distintas opresiones a minorías o en la actualidad en sectores más oscuros. Parece que el ser humano sigue un ciclo inacabable de que al estar en el poder simplemente elige usarlo a su favor para hacer daño en base a su desconocimiento o prejuicios, y ya sea que estés de un lado u otro, es difícil. El manga de Tokyo Ghoul es duro, quien lo haya leído lo sabe. Los buenos mueren peleando entre sí porque estaban muy ocupados haciéndose daño para entender que tenían algo en común, culpando a mayorías por los errores de un par de individuos. Pero aún así el cambio está ahí, aunque sea el mínimo. Creo en lo que queda atrás, lo que quiso lograr alguien tan roto como Kaneki. No quiero convertirme en un asesino. Y creo que hacen falta series así. Series que exploren problemas como estos, series que para bien o para mal son atemporales y que nos ayudan a replantearnos la forma en que hacemos las cosas. Eso fue todo por hoy. Si te gustó, suscríbete, dale like, comenta, comparte y sígueme en Instagram. Y nos vemos en la próxima. ¿O no?